Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí para juntos analizar los temas noticiosos, los hechos ocurridos en el país y en el resto del mundo en esta jornada. La violencia sigue por sus fueros y estamos muy preocupados por lo que está pasando. Estamos en uno de esos picos de violencia callejera, de delincuencia, de asesinatos, que son puntos que estremecen la conciencia de la gente, que ponen a la gente en ascuas, que nos retrotraen a situaciones complejas, difíciles, de temor, de mucha tensión, que no nos dejan vivir, no nos dejan dormir. Asesinatos en Santiago se ha convertido en los últimos 6, 7 días, una semana, 10, 12, 11 muertos a tiros, una cosa tremenda. Ese video que circuló de unos atracadores en una estación de gas en Los Mameyes, en esta semana también, una situación compleja y la gente está atemorizada. Y la gente no cree, definitivamente no cree que las cámaras de televisión en algunas patrullas de la policía sea la solución del problema. No cree que la oferta de una reforma a la policía sea la respuesta. No lo cree. La gente no cree que porque le aumenten el salario, no le aumenten el salario a los policías, sea la respuesta. La gente espera respuestas reales. Como tampoco es la respuesta de decir, bueno, porque si hacemos una media en varios países, aquí en República Dominicana tenemos una tasa delincuencial más baja que en tales o cuales. Es lo que nosotros estamos viviendo en un pico de violencia, de esos picos que nos acogotan, que nos atemorizan, que nos quitan el sueño. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es? No hay una varita mágica, es una conjunción de acciones de la autoridad, del gobierno, de la sociedad, que pueda permitir reducir esos niveles de violencia. Muchos factores, es una situación multisectorial y multifactorial, no cabe dudas. Que si van a hacer un plan de barrio seguro en Cristo Rey, que en Los Mameyes, que en la qué sé yo qué, pues la gente sigue diciendo que los motoristas y la gente todos los días y los asaltantes van y le quitan las cadenas y le quitan, las mujeres no pueden salir temprano. Mira ahí lo que pasó hace unos días. Un policía, un agente, pues, teniente de la policía, salió a llevar a su esposa por temor a que la asalten a las 6 de la mañana, que iba para su trabajo, fue y la llevó a la parada donde ella toma el auto y se va, el auto público, y se va. Cuando él regresa a la casa y se pone a preparar el motor en el que va a salir para ir a su servicio, le entraron a tiro y le quitaron la pistola, su arma de reglamento. O sea, ni siquiera la autoridad respetan. Entonces, la situación es compleja, es difícil, es atemorizante, no cabe dudas, señores, no cabe dudas. Mientras tanto, Kiko Tabar ha hecho una revelación que la gente sabe, pero viniendo de una voz autorizada, de una persona de temple como él, indicando que el tema de las bancas de apuestas en República Dominicana tiene una respuesta difícil de organizar, de solucionar, de la ilegalidad en que funcionan, porque muchos de los banqueros no quieren declarar qué es lo que tienen, de dónde vienen sus bienes y quiénes son, ni siquiera su identidad. Y entonces, si no hay una transparencia de dónde viene ese dinero, cómo proviene, cómo fluye, cómo se maneja, quién es el dueño, qué cantidad opera, entonces no podemos estar hablando de una regularización de un negocio de juego de esa naturaleza. El gobierno está ahí entrampado porque los juegos producen una cantidad importante de impuestos que son parte del componente del presupuesto anual. Cerrar las bancas. Se acabó el juego en República Dominicana. Va a provocar algunos juegos ilegales por ahí, escondidos y eso, pero sería el gobierno también dejar de percibir ese dinero. Entonces, en un momento determinado, lo que hay que buscar es lo que ha planteado Kiko Tabar,
un ordenamiento claro, una definición clara de quiénes son, cuántas son, qué producen, cómo lo producen, de dónde viene el dinero, cómo se paga, cómo operan. Entonces ni siquiera los banqueros los banqueros de bancas de apuestas quieren llegar a eso. Vaya usted a ver. Que en el Congreso no esperen pasar ninguna ley ni ninguna resolución en ese sentido, porque el Congreso, nuestro Congreso, está plagado de los banqueros de bancas de apuestas. Y si esa es la realidad de lo que ocurre, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿A quién podemos esperar que va a darnos la solución de ese problema? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, estaba viendo aquí, en ese video, señores, en ese video, de ese asalto, cómo, señores, cualquier persona puede quedar atrapado en una situación de esa naturaleza y puede ser altamente peligroso. Como tan peligroso es lo que ocurrió en la ciudad Juan Bosch. Después que un grupo de haitianos se insubordinó contra la autoridad y le tiró piedras y le dio palos y los persiguió y los sacó de la zona, después que pasó eso, la autoridad volvió al día siguiente y se llevó 385 haitianos, los depuró, 300 y tantos fueron deportados porque no tenían documentación y los otros fueron despachados porque tenían documentación legal para estar en la República Dominicana. Eso fue la semana pasada. Sin embargo, arrancando esta semana, un grupo de personas con banderas dominicanas, enarbolando el patriotismo, la soberanía nacional, fueron a la ciudad Juan Bosch y comenzaron a perrear, a insultar, a hostigar, a amenazar a haitianos que viven allí o que trabajan allí, con una serie de situaciones que rompe también lo que es el respeto a la vida humana. Señores, si los haitianos están ahí trabajando con sus papeles legales, no están molestando a nadie. Esa gente han sido autorizados a venir al país. Los departamentos de migración y la autoridad son las que tienen que velar por esa gente que está en esos trabajos. Si hay personas que han comprado apartamentos, como nos decía Edwin Paraizón la semana antes pasada en una entrevista aquí mismo en Oye País, de cómo muchos haitianos de clase media, más o menos, han venido huyendo de la situación de Haití y han comprado propiedades, apartamentos para vivirlos en Ciudad Juan Bosch por el bajo costo que pueden conseguir. Las personas están dentro de un marco de legalidad y ninguna persona, por muy patriota que se diga ser, tiene el derecho a ir allí a insultarlos, a provocarlos, a hostigarlos, porque también están en una violación de los derechos de esas personas. O sea, no lleguemos al extremo, señores. El estado de las relaciones dominicanos y haitianos y dominicanos, es muy delgado, es muy débil. Y en vez de ser debilitado más, lo que debe ser es evitarse confrontaciones que lleguen a casos extremos y situaciones enojosas de las cuales solamente vamos a salir perdidosos los dominicanos. La autoridad es la que tiene que hacer su trabajo. La autoridad de migración es la que tiene que actuar en los casos de los ilegales, de los indocumentados. Pero no estos grupos patrioteros que por demás realizan acciones puramente, abiertamente ilegales, de provocación, de hostigamiento, que no se compadecen con la finura con que la República Dominicana ha tratado siempre, sin dejar de ser enérgico cuando tienen que serlo, sin dejar de ser precisos cuando tienen que serlo, cómo han tratado el tema de las relaciones bilaterales haitianos, dominicanos, haitianos. Si comenzamos a llegar a situaciones de esa naturaleza, como lo que se realizó en la ciudad Juan Bosch, no sabemos
Sabemos dónde comienza, no sabemos dónde termina. No nos pasemos de contentos. Tengamos los pies sobre la tierra y actuemos como seres civilizados. Esa es mi opinión. La guerra Ucrania, República Ucraniana, República Federación Rusa, sigue causando problemas en el mundo. Y esto parece lo de nunca acabar, siguen los bombardeos, los muertos y el hostigamiento contra una nación que no quiere doblegarse al poder ruso. Vaya usted a ver. Veamos los últimos acontecimientos ocurridos en esta guerra que marca la atención mundial a través de las diferentes plataformas de noticias internacionales. Ya son 3 meses desde que se registró el primer ataque en Ucrania. En total, desde el 24 de febrero, el ejército ruso ha llevado a cabo 1.474 ataques con misiles en Ucrania, utilizando 2.275 misiles diferentes, la gran mayoría contra infraestructura civil, más de 3.000 ataques aéreos en menos de 3 meses de aviones y helicópteros rusos. El balance aún no es definitivo porque los ataques continúan. El presidente ucraniano no prevé un pronto cese de las tensiones. La situación más difícil está en el Donbass, Bakhmut, Popasna, Severodonetsk. Los ocupantes son los más activos en estas direcciones. Crearon una masacre y buscan eliminar todo lo que está vivo. Nadie ha destruido el Donbass como lo están haciendo las tropas rusas ahora. Mientras tanto, en Mariupol, las labores de remoción de escombros continúan. En el sótano de un edificio fueron hallados 200 cuerpos en descomposición. Y en las playas se hace un desminado de la zona. Pensé diciéndome a mí misma, ¿quién te enterrará? ¿Quién te volverá a enterrar? ¿Quién podrá la placa de la tumba? No tengo familia. El ministro de Defensa ruso asegura que continuarán su invasión hasta que alcancen las metas establecidas. La situación ha sido calificada por el presidente estadounidense Joe Biden como una hora oscura que enfrenta el mundo. Una ofensiva que parece no tener límites. Los ataques con artillería pesada por parte de Rusia contra objetivos ucranianos no cesan. Actualmente, los combates se concentran en las ciudades de Severodonetsk y Lysychansk, en el noreste del Donbass, donde el ejército ruso intenta rodear a las fuerzas ucranianas. De lograrlo, sería un serio revés para el ejército ucraniano. A unos 200 kilómetros al norte, el panorama es completamente diferente. En Kharkov, el metro ha reanudado su servicio. Sus túneles subterráneos sirvieron durante meses como refugio para miles de personas contra las bombas rusas. Ahora parece que ha vuelto algo de normalidad a la segunda ciudad más grande de Ucrania. Todo aquí está limpio. La gente está contenta y puede viajar a cualquier lado de la ciudad. En el Foro Económico Mundial de Davos, la Unión Europea ha vuelto a dejar claro su objetivo en esta guerra. Ucrania debe ganar esta guerra. Convertir así la agresión de Putin en un error estratégico. Así que haremos todo lo posible para que Ucrania prevalezca y vuelva a tener su futuro en sus propias manos. El secretario general de la OTAN instó a la élite económica a sacar conclusiones de la guerra de Ucrania. Si bien el libre comercio es bueno, afirmó, practicarlo con dictaduras conlleva un riesgo potencial para las democracias. Se trata de Rusia, pero también de China, otro régimen autoritario que no comparte nuestros valores y socava las normas del orden internacional. Los dirigentes rusos, que fueron excluidos de Davos, no parecen sorprendidos por estas declaraciones. A pesar de la enorme ayuda al régimen de Kiev por parte de Occidente y de la presión de las sanciones, continuaremos con nuestra operación especial hasta conseguir todos los objetivos. El Ministerio de Defensa ruso difundió en la televisión estatal imágenes de cómo limpian de minas la conquistada ciudad de Mariupol.
Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 324 nuevos contagios de COVID-19 tras procesar 5.542 muestras para detectar SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, para un total de 1.184 casos activos del virus a nivel nacional. La cifra de fallecidos por la enfermedad desde el inicio de la pandemia se mantiene en 4.377, con una letalidad de 0.75% y la mortalidad por millón de habitantes en 418.91. El Ministerio de Salud Pública mantiene activa la vigilancia en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos ante la propagación a nivel internacional de la viruela símica o del mono como parte de la alerta preventiva emitida por el organismo sanitario. La información la ofreció el director nacional de epidemiología, Ronald Esquiwis. El Centro de Operaciones de Emergencias COE colocó en alerta amarilla a 7 provincias y en verde a otras 8 ante los efectos de una vaguada que ha causado precipitaciones y tormentas eléctricas en localidades dispersas del país. En alerta amarilla fueron colocadas las provincias de La Vega, Monseñor Noel, Santiago, Atomayor, Monte Plata, la provincia de San José de Ocoa y Sánchez Ramírez, mientras que en alerta verde se encuentra el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez y la provincia de Samaná, Duarte y San Juan. La Procuraduría General instruyó a los miembros del Ministerio Público velar por el respeto irrestricto a la integridad física, psíquica y moral de las personas que sean apresadas por cualquier organismo o agencia de seguridad del Estado. El manual consta de 9 puntos, destacándose que se dispondrán las acciones necesarias para evitar que los privados de libertad sean grabados o expuestos a los medios de comunicación o redes sociales con la circulación de videos o imágenes grabadas y distribuidas en violación a sus derechos fundamentales. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les comentaba en el segmento anterior, antes de la pausa, el tema justicia, el tema de la aplicación de la lucha contra la ilegalidad o los actos ilegales que se cometen contra la sociedad son siempre de primera línea en una sociedad organizada y que busca los caminos de su institucionalización. La República Dominicana no está al margen de ello. Aquí en República Dominicana son muchas las leyes, muchas las cosas que se hacen, muchas las cosas que se quedan rezagadas, muchas las cosas que comienzan y no concluyen. Entonces, uno de los puntos nodales de una estructura organizada de un Estado es precisamente la parte de la justicia. Por eso, organizaciones como la Fundación Justicia y Transparencia vive permanentemente actualizando, discutiendo, analizando, ponderando todos los actos del Poder Judicial, no con fines de críticas, sino con fines de darle un seguimiento, de estar al día, de mejorar las cosas que no están, apoyar las cosas que son buenas y que van por buen camino, hacer observaciones sobre algunas que pueden provocar situaciones más enojosas, pero esa es la función de una estructura de organización como Justicia y Transparencia, que vela porque se haga una buena justicia en República Dominicana. Y precisamente
la imputación objetiva y el rol del Ministerio Público en la persecución penal fue el título de un seminario realizado por la Fundación Justicia y Transparencia para analizar puntos detallados, importantes y trascendentes de todo el proceso judicial en que estamos envueltos en República Dominicana. ¿Quién mejor que el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación, para que venga a conversar con nosotros sobre los objetivos de este seminario, las conclusiones de este seminario, qué experiencias se saca de este seminario y qué se pone en manos de los ejecutores del sistema de justicia en República Dominicana a partir del mismo. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, saludar al país, ¿verdad? Ese público que sigue día a día este espacio. Y ciertamente la Fundación Justicia y Transparencia, a partir de lo que sería una especie de observatorio, viene pues sirviendo en actividades un espacio plural para pues con profesionales como Duarte Canaán, Jesús Caldera Infante, un venezolano radicado en Colombia ya de mucho bagaje a nivel académico, PhD, y de igual forma Francisco Manzano, un experto, un académico también en Derecho Penal Económico, y un servidor ya en la parte de la coordinación. Hemos hecho causa común en lo que es ese recurrente observatorio que nosotros venimos verificando para ir ponderando, para ir analizando, para ir concluyendo sobre una serie de aspectos que tienen que ver con el desarrollo, el desenvolvimiento, el desempeño de la justicia penal en la República Dominicana a partir de la implosión que trae consigo pues esta nueva tendencia, esta voluntad política del Poder Ejecutivo de permitirle al Ministerio Público que el mismo opere en un rango de independencia y fuera de injerencia de la parte política, lo cual es altamente positivo. Y ello pues nos trae a que nosotros pues examinemos cuál es el balance, cuál es el recorrido, qué es lo que hace falta, y por eso imputación objetiva y rol del Ministerio Público en la persecución penal fue pues la denominación de esta última actividad. Gente como yo que no es abogado, esto nos deja, se ve un título completo con un objetivo, pero no nos define el título, no nos define el propósito, no nos define el desarrollo del tema. Bueno, cuando hablamos de cuál ha sido el desempeño en una corrupción que se ha tornado, si se quiere, en la República Dominicana, hasta cultural, ya donde se ha perdido la capacidad de asombro y donde se aprecia que hace falta mucho más por hacer, toda vez que la propia Miriam Germán en algún momento había dicho que estaban estudiando, estaban ponderando, analizando unos 400 y tantos expedientes, sí. Y tú ves cómo se ha erigido, se ha constituido en una especie de maremoto los 5, 6, 7 casos emblemáticos que viene el Ministerio Público hasta ahora trabajando. Usted dice no que es un Ministerio Público ineficiente, pero sí que es un Ministerio Público que tiene muchas debilidades, que le falta más personal, que le falta más recursos. Y esto entonces supone que haya que centrarse, dado los resultados estadísticos, haya que centrarse en la denominada justicia restaurativa o, por qué no, en la imputación objetiva como mecánica que tiende entonces a lograr algunos resultados en el orden jurídico. ¿Qué significa justicia restaurativa? La justicia restaurativa es que hay un estrepitoso fracaso del derecho penal. El derecho penal ha fracasado. Ni el 1% se recobran de los dineros presumiblemente robados en corrupción y en otras modalidades de crimen y delito, delincuencia organizada. Ni el 1%. Y máxime cuando tendríamos que decir que van a ser infructuosos siempre los esfuerzos del Ministerio Público alrededor de esa mecánica, porque no cuenta ni con el personal ni con la logística, amén de la eternización de los procesos, sí, donde hay hasta una cuarta instancia, que es Tribunal Constitucional. Bueno, vemos entonces el caso de Brecht ahora. Odebrecht, Tucanos y todo. Sí. Cómo se mantienen dando vueltas sin que se advierta un horizonte, una salida. 5, 6, 7 entonces años. No hay un resarcimiento. ¿Quiénes somos las víctimas en este caso? Los dominicanos, porque estamos hablando de millones y millones de pesos que no se sabe dónde están, ni mucho menos si se van a recobrar. Por eso digo que haría falta una ley de extinción de dominio en el país, porque una ley de extinción de dominio serviría para darle certidumbre al margen de
del componente penal para darle certidumbre a lo que sería la incautación, ir detrás de los bienes, hacer un juicio civil sobre los bienes, fuera del componente penal. Pero eso parecería que está lejos de alcanzarse en la República Dominicana. Entonces hay que centrarnos dentro de las posibilidades que tenemos. ¿Qué es imputación objetiva? Bueno, que si tú llevas a una persona por una infracción X, o sea, tú tienes la percepción, tú tienes los indicios, pero no tienes la mecánica en el fondo con qué probar eso, sí. Entonces tú lo que vas a verificar otros delitos que posiblemente puedan ser inferiores dentro del esquema, dentro del proceso, y te irías por esos otros delitos. Por ejemplo, y es un caso que yo lo uso para graficar, porque es un gran ejemplo de imputación objetiva. Esta es la mecánica, este es el modus operandi, si se quiere, de lo que los Estados Unidos de Norteamérica en la persecución del crimen. Por eso tú ves que siempre todo el que se va, lo primero que le proponen para evitar los gastos, el seguimiento, lo primero que le proponen es una delación premiada, o más que una delación premiada también, un juicio en donde se pongan de acuerdo y le atenúen lo que pudiera eventualmente ser los pagos que tienen que hacer, si es indemnización, si es en cáncer, es lo que corresponda. Sí. Estados Unidos siempre es la mecánica. Una negociación, como se le llama. Una negociación, un acuerdo, una acción alterna a lo que es este derecho penal lamentablemente fracasado, que es lo que se evidencia. Se abrevia el tiempo de un juicio, se llega a un acuerdo. Juicio penal abreviado. Es muchas las modalidades incluso que prevé el propio Código Procesal Penal, porque el mismo se inscribe dentro de ese escenario de justicia restaurativa. La magistrada Jenny Berenice recientemente daba pues en Pucamaima una conferencia resaltando la necesidad de la justicia restaurativa, en el mes de marzo, la necesidad de la justicia restaurativa, para que la víctima pueda haber entonces una garantía hasta de reinserción social y que esto arrastre, que esto acompañe a la víctima y que vaya acompañado de esa responsabilidad de resarcir, de restaurar, porque el derecho penal extremo, el derecho penal definitivamente ha fracasado. Tanto es aquí que aquí tenemos una violación de los derechos humanos de quienes están imputados en las cárceles, porque más del 40%, daba cuenta un estudio, están durmiendo en el suelo por el hacinamiento. Y porque aquí... Y un 63% dice ese mismo estudio son preventivos. Son preventivos. Aquí nos hemos convertido en uno de los países, los campeones del mundo a nivel de prisión preventiva. Tránquelo, porque la cultura del tránquelo, porque lamentablemente no hemos desviado, no hemos apartado de la esencia de esta nueva normativa procesal penal, que como sustento pues trae esa justicia restaurativa con penas anticipadas, que es en lo que se constituye esta prisión preventiva hasta de 18 meses. Ello trae consigo, entonces, que siga fracasando y el que no tengamos resultados. Y en el fondo lo que estamos es blindando esos casos, porque a la hora de llegar cojos, al final los jueces no pueden hacer otra cosa que no sea soltarlo, y no dos veces por la misma causa. O sea, hay un principio también de derecho que se llama no dos veces por la misma causa. Entonces, si te saliste de abajo de la patana porque se cobija tu proceso en alguna forma de impunidad, porque no se tienen todos los datos y los elementos, ¿qué es lo que van a hacer? Te van a soltar, como van a pasar en muchos de estos casos que tienen toda una vida. Entonces, en eso se inscribe esa necesidad que la utiliza Estados Unidos mucho de hacer estos acuerdos que traigan consigo que hay culpabilidades manifiestas, pero también se empiezan a recobrar los dineros porque no tenemos una ley de extinción de dominio. Como eso no hace falta, nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y por eso nosotros vamos a valorar que el Ministerio Público se ponga en esa mecánica. Cuando yo te hablo de extinción de dominio, en este caso de imputación objetiva, para graficarte, claro, para que se entienda, ¿qué es imputación objetiva? En la década del 30, en Chicago, uno de los casos más famosos que registra la historia, el caso de Al Capone. Al Capone es apresado, acusado en principio de un rosario de asesinatos y cuantos crímenes pudiéramos nosotros considerar o verificar. Ahora, no es solo la acusación, sino que el Ministerio Público, con pruebas, más allá de una duda razonable, tiene que acreditarla en el estrado, claro, tiene que llevar testimonio, tiene que llevar sobre todo testimonio, que es una de las pruebas, o era una de las pruebas por excelencia, sobre todo en materia penal, y que todavía mantiene su hegemonía y su fortaleza. Entonces, ese testimonio no se conseguía en el caso de Al Capone, porque nadie iba a testificar en contra de Al Capone, claro, porque el que lo intentaba siquiera sabía lo que le esperaba. Fulminaban la familia, a todos en conjunto. ¿Qué hace el Estado? Como no tiene cómo demostrarle el homicidio, el asesinato,
Entonces, ¿qué hace? Verifica que le incautaron una cantidad apreciable de dinero y dice, bueno, dentro de un esquema de imputación objetiva, yo no puedo demostrar el asesinato porque no voy a encontrar ningún testigo, pero sí puedo demostrar evasión de impuestos. Y lo retiraron, lo lograron meter preso, lograron una condena en términos objetivos de evasión de impuestos que lo llevó a la cárcel por unos 20 años y terminó muriendo antes de cumplir la condena. Esa es la imputación objetiva. Que el Ministerio Público en ese ejercicio de ponderación, de posibilidades reales, no que tenga que eternizar a una persona para ablandarlo en una cárcel preso por 6, 8, 18 meses y prórroga van y vienen para que fluya a partir de ahí un acuerdo que no tiene ni siquiera porque tiene el cuestionamiento. Tú has salido, tienes siempre el cuestionamiento. Esa es la situación de que el Ministerio Público se aboque a usar esa mecánica alterna que se requiere para tener resultados en la República Dominicana. ¿Ese mecanismo se ha usado ya en República Dominicana? Claro que sí, claro. En el mismo caso de Odebrecht. En el mismo caso de Odebrecht. En el mismo caso de Odebrecht. Sí. No, y permanentemente. Ciertamente se declaró culpable, llegaron a un acuerdo económico de pagar lo que ellos asumían realmente y se autoincriminaban como... Sobre todo con las cabezas, no solamente aquí, sino aquí en República Dominicana, pero desde fuera también. Sí. Pero no solo eso, es que Estados Unidos es lo que hace normal y tradicionalmente, porque para Estados Unidos no es importante la persona en el momento, sino lo que puede conseguir a partir de esa mecánica o de esa realidad, ya sea imputar más personas o el resarcimiento en términos económicos. Lo que cuesta un juicio, lo que cuesta un preso. Como lo hicieron con Odebrecht. ¿Qué tuvo Odebrecht que devolver, por ejemplo, en Estados Unidos? 3,000 y pico de millones de dólares. Sí. 3,000 y pico de millones de dólares. Eso es justicia restaurativa porque tú te apartaste de la ética, de la observación, de las leyes y demás. Aquí el duplo de lo que ellos mismos se autoincriminando. Aquí también. Sí. Claro. Y eso es más beneficioso que haberlo tenido dando vueltas en un limbo sin que se llegara a ningún acuerdo. Yo en el caso concreto le he sugerido, he instado ya al Ministerio Público a que en los casos sobre todo de narcotraficantes que están fuera dentro de la criminalidad organizada, que se integren, que sean parte de los acuerdos, porque hay un esquema de cooperación penal internacional que le permite que ellos hagan causa común con Estados Unidos, sobre todo en crímenes de esta magnitud, de esta naturaleza, que tienen, pues, son crímenes transnacionales, porque hablar de narcotráfico tiene que haber, pues, una ruta de distribución, tiene que haber un puente. Y hay un esquema de lo que es el delito. Hay un esquema que se inicia en un sitio, es un delito que va produciendo continuamente sus efectos y que en todos esos espacios tiene, pues, niveles o vocación de punitividad o de ser perseguido. Entonces, si tú te acercas, por ejemplo, el caso de César el Abusador, que no salió de República Dominicana, sino de Colombia, entonces sería saludable que el gobierno se acerque como Ministerio Público y participe de esas negociaciones, porque si no lo va a hacer Estados Unidos y va a quedar libre y cuando venga acá o queda en un limbo también o tendrá indefectiblemente República Dominicana que iniciar una nueva investigación a contrapelo de lo que fue ese proceso allí, en donde en alguna forma se desarticularía lo que es el delito. Eso pasa. Eso es más complejo. Porque ahí viene lo que tú mencionabas ahorita, de la doble imputación. Y hay una serie entonces ya de situaciones que lo hacen más complejo, más difícil. Lo cierto es que si no se tienen los elementos, que no es fácil porque estamos hablando hasta de una cuarta instancia en lo que se ha erigido hoy por hoy el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de plazos que no se observan a nivel de justicia. El Tribunal Constitucional, que debe ser una justicia con la mayor celeridad, dura años para darte cualquier fallo, en donde debería ser el máximo de 4 meses, que es para el caso concreto de las acciones de inconstitucionalidad al tenor de su ley 137. Ese Tribunal Constitucional no te falla nada en ese tiempo. Hay temas ahí que tienen años y que tú no tienes la solución de lo mismo. Bueno, yo radiqué cuando se inició el Tribunal Constitucional una acción por el tema de las tasas o de los impuestos que disfrazado de tasas estaba cobrando la Junta Central Electoral. Ya en la actual gestión, pues eso lo quitaron, o me parece que la pasada gestión, y carecería ya hasta de objetos que lo fallen, pero eso todavía no lo han fallado. No lo han fallado. Ese caso duró los años que tiene el Tribunal Constitucional sin que se diera una respuesta para poner un caso. No puede ser. Para ponerte un caso.
bueno, pero que tienen también un esquema, una estructura de un mínimo de 9 votos favorables para que tengan que fallar, lo que a veces es un poquitito complejo. Desde luego tienen una responsabilidad y no se justifica esa cantidad de años. Entonces tú me dices, bueno, ¿en qué le sale? Eso es un estudio que habrá que hacer. Es un estudio que habrá que hacer. ¿En qué le sale al Estado Dominicano, por ejemplo, el juicio de Odebrecht? ¿Qué se ha gastado hora hombre? ¿Qué se ha gastado jueces? ¿Qué se ha gastado Ministerio Público investigando? Seguridad. Y no tenemos nada al día de hoy. Bueno, se produjo, que es un efecto importante para la sociedad dentro de la prevención general negativa del delito, el disuasivo. Por eso es que muchos te dicen, bueno, pero que la corrupción lo que hay que trabajar es sobre todo en la parte de la prevención, porque perseguirla para el ejemplo solamente y el resarcimiento y los dineros que se necesitan para que tú tengas un ejemplo muy ilustrador. Y por eso decimos que el derecho penal ha fracasado como expresión social para penalizar y para la persecución del crimen organizado. El caso Van Inter, judicializamos, perseguimos penalmente, condenamos. ¿Y qué le ha costado al país el caso Van Inter? 76 mil millones de pesos. 76 mil millones de pesos que hasta el día de hoy en un déficit no se ha pagado un centavo del capital porque tenemos que estar trabajando y trabajando y trabajando solamente para los intereses. Ese es el resultado. El resultado que tenemos ahí por décadas, casi 20 años, de que esto se registrara. Estamos hablando del 2003, sí. Inicio de 2004. Y tenemos de ese proceso arrastrando el lastre de 76 mil millones de pesos en ese ejercicio del derecho penal. Entonces yo creo que eso hay que repensarlo. Que pudo ser resarcido con mecanismos como el que tú planteas. Claro. Pero lo que hicieron fue hacerle un favor en el fondo a quienes judicializaron, a quienes metieron, porque le permitieron entonces lavar completamente el problema y pagar con cárcel lo que estamos pagando nosotros ahora con pesos. En el fondo le hicieron un favor con esa visión desmedida de la punitividad, del positivismo, del derecho penal, de esa cultura del tránquenlo, de ese circo que precisa o que necesita el pueblo dentro del denominado morbo. Dentro del denominado populismo penal. Entonces yo creo que eso hay que repensarlo. Hay que repensarlo. Yo creo que el Ministerio Público tiene que tener una visión estratégica del trabajo que deberá hacer en lo sucesivo, que pueda producir más resultados a partir de su limitación, que es un Ministerio Público que con el presupuesto que tiene estaría haciendo un trabajo extraordinario, porque el cúmulo de trabajo es desbordante. Tenemos ahora el Ministerio Público que pagamos, es un Ministerio Público que necesita más personal y sobre todo que tener esa visión estratégica. Por eso es que es importante que esto esté deslindado de la política, porque la política a veces necesita el circo. Necesita el circo para más puntos y demás. Pero esto deslindado de la política y estas personas que son técnicos, por eso te digo porque Jenny Berenice Reynoso, por ejemplo, es un Ministerio Público muy preparada y se inscriben dentro de esta tendencia y este conocimiento. Saben lo que es la justicia restaurativa, saben lo que son esos mecanismos, saben lo que es la producción de resultados alrededor de cualquier tema. Hay una voluntad política, cuando hablo de política, no de política partidista, hay una voluntad política, o sea, de Estado, de asumir acciones de esta naturaleza como la que tú planteas, que tienen una lógica. Claro que sí, claro. Tendrá que ser necesariamente así. Porque si no, ¿cuáles son los resultados que vamos a exhibir? El Poder Ejecutivo nombró una comisión de abogados para trabajar casos de esa naturaleza. Esa comisión que su esencia, su espíritu, su accionar es eminentemente de naturaleza civil. Sí, totalmente. Ellos no encarnan el componente penal. Entonces, eso, sin duda que están encaminados a propiciar, y es el espíritu de esa medida del Estado, porque fíjate que hablaron de empoderar a estos abogados para recobrar los patrimonios presumiblemente robados. Entonces, siempre que puedan hacer eso en beneficio de la colectividad y en lo sucesivo tener una mecánica de más controles, de más prevención, pero todo lo que se pueda recobrar será siempre bienvenido. Claro. Porque siempre que llevemos un proceso que no esté acorde con esa imputación objetiva, con esa valoración suficiente para que las pruebas puedan
haciendo fe en justicia, con el cobijo que debe darle la Constitución, servir como fundamento de una acusación. Siempre que no se dé nada de esto, lo que estamos en el fondo es haciéndole un bien a la persona que estamos imputando porque lo estamos blindando. Claro. Como hay muchos casos ahí, hay casos aquí, señores, que le puedo yo decir a ustedes, hay casos aquí que se advirtió que en su momento fueron ellos mismos que promovieron hasta su sometimiento. Sí. ¿Con qué objetivo? Porque no 2 veces por la misma causa. Sí, sí. Entonces, El caso de los que se van y hacen negociaciones en Estados Unidos, se amparan en esa, no 2 veces por la misma causa, lo que tú decías ahorita, y vienen y reclaman sus bienes porque ya no puede ser juzgado por ese mismo delito. Y queda el sabor amargo en la sociedad que dicen, bueno, pero ¿qué pasó? Si fulano que estaba aquí y que lo vendieron como el narcotraficante, como el lavador de dinero, como el jefe de la delincuencia organizada al más alto nivel, se va apenas 5, 6, 7 años, a veces hasta mucho menos, y regresa al país ya a el reclamo de sus bienes. Legalmente. Entonces, legalmente, y le tienen que entregar sus bienes más temprano que tarde, porque para eso estarían ya los tribunales en lo que es esa mecánica indetenible que supone la constitucionalidad o la no violación o conculcación de lo que es este derecho fundamental que se llama uno de los derechos fundamentales principales, que es el derecho de propiedad. De hecho, un derecho considerado como un derecho de primera generación, porque la Revolución Francesa se inscribe dentro de esa mecánica de que la burguesía motoriza esa revolución precisamente por el componente de propiedad. Tengo una pregunta. El Poder Ejecutivo, al nombrar esta comisión que está funcionando, da demostraciones de estar en esa línea. El Ministerio Público, la Procuraduría, por lo que tú has mencionado, de las señales que ha dado, por ejemplo, Jenny Berenice, doña Miriam Germán, está en esa misma línea. Los tribunales entienden esto y están en esa línea. Bueno, es que no es un tema de los tribunales, es que un tema previo a los tribunales. Es que en este componente hay partes, aun cuando tendrían que refrendar alguno de estas consideraciones o de estos acuerdos que se den por parte de tribunales o el juez de garantía, los jueces de la instrucción, poco importa si lo hacen o no en el fondo, tendrán que sucumbir porque el que encarna la persecución penal, la política criminal del Estado es el gobierno. Entonces al gobierno a quien le corresponde, vía esa institución que se llama Ministerio Público, al gobierno es a quien le corresponde decidir o determinar qué va a hacer en uno o en otro caso. Y esas dos partes ya han dado demostraciones que han debido dar resultados. No sé qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo. Debió haber alguna rendición de cuentas o por lo menos que se concretara con algunos casos resueltos. O sea, no conocemos, se ha amenazado, se ha planteado mucho, pero eso deberían empezar a rendir frutos y de eso es que ellos ganan porque lo que le corresponde es un porcentaje. Nosotros aspiramos a que el Estado no esté dándole dinero. Me parece que le dieron algo para gastos. Para operatividad. Porque se manejó el tema también con mucha hambre. Eso es positivo, sobre todo porque se tratan de dinero del pueblo, de dinero ajeno, y creo que el gobierno en eso hizo lo propio. Se manejó con mucha hambre y lo que le dio parece que fueron centavos para los gastos operacionales. Iniciales, sí. Pero esos abogados deben empezar a dar resultados. Recobramos, logramos, al margen del componente punitivo que tiene que estar el Ministerio Público para darle expresión institucional dentro de ese marco de políticas públicas. Pero tienen que haber resultados, porque no podemos hablar de que teníamos 400 expedientes que estábamos valorando, que tenían vocación de sometimiento, y al momento no conocemos más que 5, 6, 7 casos. Por eso yo tengo la están llegando a juicio de fondo ahora. Por eso yo... En camino de juicio de fondo. En camino, sí. Ni siquiera llegando, porque estamos en prórroga y demás. Sí. Por eso yo tengo la esperanza de que se puedan servir algunos resultados y que el Ministerio Público reoriente esa visión estratégica alrededor de esa imputación objetiva y de esas mecánicas o acciones alternas para lograr sin mayores gastos que puedan recobrarse bienes públicos. En este seminario que realizó la Fundación Justicia y Transparencia, habían voces diferentes. Estaba la tuya, que era el coordinador de todo. Tú has hecho más o menos un resumen de qué se discutió y eso. ¿Qué opiniones tienen
los expertos, otros juristas expertos, como el caso del invitado internacional que tuvo ese seminario, el venezolano radicado en Colombia, ¿qué visión plantea? Similar. Coincidimos en la necesidad de, no necesariamente de un derecho penal mínimo, pero de un derecho penal acorde con lo que es esa filosofía impregnada en este Código Procesal Penal que tenemos nosotros en la República Dominicana, y que parece que la cultura del positivismo jurídico, de la visión de la ley, no nos ha dejado avanzar, de acercarnos más al ideal de justicia, darle a cada uno lo que es de uno, y sobre todo en el marco indemnizatorio de las víctimas, porque hacemos más con los recursos que puedan ser traducidos en mejores condiciones y calidad de vida para los dominicanos. Se quejaba de que no solo República Dominicana, sino parecería que también en el caso de Colombia hay una hiperlegislación en materia de punitividad. O sea, hay el crecimiento exponencial de un catálogo de tipos penales. Es a eso a lo que se apunta, tipos de endurecimiento de las penas, que debe bien cumplir su efecto disuasivo, pero que en modo alguno responden hoy a las necesidades de los nuevos tiempos y más aún a ese esquema de justicia restaurativa. Si nosotros tuviéramos aquí una ley de extinción de dominio, no habría necesidad tal vez de hablar, pero no la tenemos. No la tenemos y hay una aprehensión alrededor de la misma, y ha perimido 7 veces en el Congreso sin que hasta ahora se advierta la posibilidad de que se va o no a lograr. Bastaría solamente contener, y era el planteamiento que se estaría haciendo alrededor de todo esto, bastaría solamente contener las estadísticas de que ni siquiera el 1% se recobra de lo que supuestamente ha sido defraudado, ha sido robado, ni siquiera el 1%. Lo cual es para la sociedad en sentido general es hasta un fiasco. Claro, no estamos haciendo nada. Entonces, si tenemos esa realidad, si tenemos esa situación, si carecemos de una ley de extinción de dominio que facilite, que viabilice eso, ¿a qué tenemos que abocarnos? Las herramientas alternativas que te da el código, el acuerdo, te va a permitir incluso más cobertura. En un caso te va a permitir estadística, pero te va a permitir también resarcimiento a la víctima, que somos quienes, los dominicanos. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Bueno, que tú recuerdas cuando arrancaron con el caso de los tucanos. Mucho antes que lo de Brecht. Pero mucho antes. Mucho antes. 2 gobiernos antes. Sí. O sea, estamos hablando del caso de los tucanos. Tiene que tener ya 12 años, sí. Tiene que estar sobre los 10, 12 años. El caso de los de Brecht, y tú sabes ya el periplo donde se hizo un acuerdo con una parte que se sacó, que fueron los que todavía tienen casos en República Dominicana, no jurídicos, sino en el tema de las mismas construcciones, siguen todavía elaborando. La parte de Punta Catalina, hay unos temas con ellos ahí inconclusos. Sí, y varias obras que están... Y varias obras porque era una situación atendible. ¿Qué vamos a hacer? Enjuiciarlo. ¿Y qué hacemos? Y la seguridad jurídica de todos esos procesos que estaban en curso y los gastos. Entonces todo eso hay que verlo, pero hay que buscar desde ya esa visión estratégica. Ojalá que los abogados que han trabajado con mucho silencio, y era lo que les correspondía, porque era hacer levantamiento, el tema de ellos no tendría que ser mediático. Yo demando de esos abogados resultados. Ustedes se van a ganar un dinero, bueno, ¿por qué se van a ganar ese dinero? ¿Qué es lo que estarían recobrando? Ustedes ganan si recobran. Eso es claro. Y yo creo que la sociedad se genera muchas expectativas cuando surgen iniciativas de esta naturaleza, y cuando se dilatan o no se cumplen o la gente cree que hay un entuerto, entonces viene la desmoralización de la sociedad. Y el cuestionamiento y la falta entonces de fe, de confianza en lo que se está haciendo, que es una desgracia. Y más cuando estamos hablando de un ministerio público que hoy por hoy pues tiene un lugar, un espacio cimero por lo que ha sido su accionar. Te podrá decir que habrán metido la pata en uno. Eso es propio, eso es normal, no del ministerio público, de los seres humanos, y más aún cuando el mismo pues tiene muchas limitaciones. Pero lo cierto es que
si vamos a darle un número al Ministerio Público en su desempeño, tienen notas sobresalientes. Sí. Esa es la realidad. Y quizás pensando yo, la misma comisión de los abogados que está trabajando en esto, está haciendo su trabajo, pero lo que tú dices, si no se sabe, si uno no ve luces. Entonces, y no es ni siquiera, a mí no me interesa ni siquiera las tantas informaciones, resultados. Es lo que te digo. Entonces, como decía Jesús, por sus hechos lo conoceré, y es lo que nosotros aspiramos. Gracias, Trajano Vidal Potentini, por estas explicaciones. Qué buen seminario ese, por la reseña que tú nos haces y los resultados del mismo. Ojalá que cale en la diligencia de los actores de este proceso para ir cerrando esas brechas que tenemos abiertas. Ese siempre será el objetivo, de aperturar, de servir estos espacios plurales para que allí pues puedan ponderarse, puedan analizarse estos temas más allá del componente mediático, de la política y, por qué no, en muchos casos, de los intereses. Así es. Gracias por participar conmigo en este conversatorio rico por demás en informaciones y en las expectativas que tenemos los dominicanos de que las cosas se vayan recomponiendo en un marco de institucionalidad, en un marco de respeto, en un marco de legalidad. Seguiremos hablando de estos temas, no lo dude. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de la guerra sigue siendo un tema de noticia internacional de primera línea en todo el mundo. También la atención que se le da a esta nueva plaga del mono, ¿cómo se llama? ¿La qué del mono? Bueno. Y otras noticias internacionales los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará en los próximos días a Texas junto a la primera dama, Jill Biden, para ofrecer su apoyo a las familias de los asesinados en el tiroteo masivo en una escuela de Uvalde que se ha cobrado la vida de 19 niños, 2 maestras y el propio atacante. Un estudiante resultó arrestado luego de que lo atraparan con un rifle AK-47 afuera de su escuela secundaria cerca de Dallas. Esto a tan solo un día de uno de los tiroteos escolares más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. El incidente ocurrió alrededor de las 10:55 de la mañana del miércoles, cuando alguien en un negocio en Richardson llamó a la policía para denunciar a un hombre que sostenía lo que parecía ser un rifle. Fue visto por última vez caminando hacia la escuela secundaria de Berkner. La mañana de este jueves se registró un sismo de magnitud 6.9 que sacudió el sur del Perú y el noreste de Bolivia. El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 7:02 hora local y que el epicentro fue en Asillo, Anzágaro, en el departamento de Puno, cerca de la frontera con Bolivia. Más de 7,000 migrantes haitianos que esperan cruzar a Estados Unidos en busca de asilo están hoy varados en Nuevo León, México, alojados en 10 albergues, casas rentadas o la vía pública. Y llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por estar conmigo en esta noche. Yo los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión.
Soy Rudy González. Pasen un feliz resto de noche.